Listo. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con este tercer foro del Colegio de Académicos por la Equidad, en donde quiero presentarles principalmente, antes agradecer los apoyos para que esto fuera posible. Primero agradecer a todas las y los presentes aquí, en donde les damos la más cordial de la bienvenida. Le damos la bienvenida al señor José Antonio Ramírez Bárcenas, que nos va a dirigir hoy la ponencia, al señor Francisco Estrada Rojo, al señor Semblaza, a la Guillermo Morales González y un servidor dentro del colegio para poderles narrar los avances y estrategias que se han tenido en estos años de trabajo y de lucha. El señor José Antonio Ramírez Bárcenas es técnico académico titular C de tiempo completo definitivo, es ex representante del TAS en el Consejo Universitario para Facultades y Escuelas en el 2011 al 2016. Ex representante de TAS en el Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, el CAUQUIS, en el 2016 al 2021. Es ex integrante de la Comisión Revisora del PRI-DD en el CAUQUIS en el 2016 al 2021. Integrante de la Comisión Evaluadora del PRI en el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina desde el 2019. Es miembro del Colegio Académico por la Equidad en la UNAM desde el 2018. Pertenece a la Facultad de Medicina y tiene una antigüedad en la UNAM de 36 años. Bienvenido, José Antonio. En la semblanza del señor Francisco Estrada Rojo, es técnico académico asociado C, antigüedad 31 años, ex coordinador de laboratorios de docencia, ex coordinador de evaluación del Departamento de Fisiología. Bienvenido. Bienvenido el señor Guillermo Morales González. Ingresó con el perfil de diseño de portadas, fotografías e ilustración desde el 96. Ha diseñado decenas de portadas y otros materiales para los libros del CRIM. Es vecino de aquí de nosotros. Como técnico académico, y ha impulsado en compañía de los demás técnicos académicos del centro la participación de todos los órganos colegiados como son el Consejo Interno, el Colegio del Personal Académico del CRIM, el Consejo Técnico de Humanidades, el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales desde la presidencia del Colegio del Personal Académico. Impulsó e impulsaron la formación y participación del CAEPA. Actualmente es miembro del Comité de Desarrollo Académico del CRIM y miembro del Colegio de Académicos por la Equidad de la UNAM y de la PAUNAM. Bienvenido. Y algo, una semblanza de su servidor Alfonso Leija Salas, es consejero del Centro de Ciencias Genómicas, técnico académico titular C, PRI-DD, y dentro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato, antigüedad, casi 40 años, y pues un ausente, que es el señor Ángel Oliva, que bien lo conocemos del área 91, no pudo estar por causas de fuerza mayor, pero pues también es parte de los presentadores del día de hoy, pero desafortunadamente no pudo venir. Pues te cedemos el micrófono y la presentación, y al final pues haremos las preguntas que ustedes crean pertinentes. Gracias. Bien. Déjenme recordarles, aquí ya habíamos presentado un foro con anterioridad en la segunda etapa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hemos considerado nosotros una, digamos, una serie de compromisos que nos hemos fijado nosotros como colegio ahora para informar a ustedes qué es lo que estamos haciendo con respecto a lo que siempre hemos tratado de hacer, como es la dignificación de la figura del técnico académico. Entonces, anteriormente nos presentábamos como representantes, ¿verdad? En diferentes órganos colegiados,
llegamos a presentarnos como consejeros universitarios y consejeros académicos de área. Ahora nos hemos conformado en un colegio y este colegio pues tratará de vincular un poco el trabajo que hagan nuestros representantes con la comunidad. Entonces, este tipo de presentaciones las vamos a hacer periódicamente a diferentes dependencias para recabar también algunas de las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, comenzaré con la presentación. Y bueno, el contenido de esta presentación lo tienen ahí en la primera diapositiva. Voy a hacer una historia así muy rápida de todos, de la participación de técnicos académicos, de la importancia que han tenido los técnicos académicos en diferentes órganos colegiados, en diferentes comités, digamos, en diferentes organizaciones por parte de la universidad, en la cual la participación de técnicos académicos ha sido sumamente importante. Y comenzaré con la Comisión Especial para el Congreso Universitario. Por supuesto, el trabajo de técnicos académicos no comienza ahí. O sea, se ha dado a través de luchas aisladas, ¿verdad?, en diferentes dependencias. Sin embargo, algo que ya es notorio en cuerpos colegiados o en órganos colegiados es la integración, ¿verdad?, por parte de al menos 2 técnicos académicos en esta comisión especial para el Congreso Universitario, que esto fue uno de los acuerdos de aquel movimiento estudiantil en el 2000, ¿no?, en donde se proponía que se tenía que hacer una reforma a la universidad y para ello pues, se requería de organizar un congreso universitario. Por supuesto, aquí hago mención de algunas de las atribuciones que tenía esa comisión, ¿verdad? Sobre todo, quiero resaltar esto que es consultar a toda la comunidad universitaria acerca de las inquietudes, de las posibles reformas que pudieran hacerse a la legislación universitaria sobre todo. Y pues el resultado de la encuesta la tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, estos son 4 de los puntos que acordó la comisión después de haber revisado esas encuestas realizadas a la comunidad. Y por supuesto, para poder llegar a lo que es esta presentación, porque en este momento hemos realizado algunos trabajos para que el Consejo Universitario, ¿verdad?, revise de una vez por todas la reforma al Estatuto del Personal Académico. Entonces, cambiar las formas de gobierno, ¿verdad?, es algo sumamente importante, así como el mejoramiento de los aspectos administrativos. Siguiendo con este trabajo iniciado por la SECU, entonces, la comisión organizadora del Congreso Universitario propuso la creación de otro órgano colegiado y en este caso es el Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico. Aquí ya la participación de los técnicos académicos fue más importante, ¿verdad? Vean ustedes, ya había un porcentaje importante de técnicos académicos representantes de las diferentes áreas en la universidad. Entonces, este trabajo, por supuesto, dentro de miembros del colegio, ¿verdad?, se encuentran algunos participantes de ese claustro. Entonces, ellos siguen trabajando para, o siguen pugnando, digamos, para poder hacer que la figura del técnico académico reciba realmente la atención que se deba por parte de las autoridades universitarias. Por supuesto, algo que no podemos dejar pasar
fue la integración de los técnicos académicos ya como miembros del Consejo Universitario, como consejeros universitarios. Un aspecto que durante el trabajo precisamente del claustro académico que terminó en 2010, se propuso al Consejo Universitario la integración de técnicos académicos para formar parte de él. De ahí, entonces, que la primera generación de consejeros universitarios se dio en el 2011, ¿verdad?, a 2015. Y en este periodo los trabajos de los técnicos académicos pues ya tuvieron algunos resultados importantes para la figura. Por ejemplo, en 2014 se emitió la convocatoria de los estímulos, ¿verdad?, a la productividad, llamados PRIDE, y en esta convocatoria había puntos que por ningún motivo los representantes, consejeros universitarios, podíamos dejar pasar. De ahí que hicimos una carta solicitando que esta convocatoria no surtiera efecto. Si ustedes recuerdan, estuvimos durante mucho tiempo siendo avalados con la convocatoria de 1996, los lineamientos de 1996. Entonces, en 2014 hicieron unos lineamientos sin consultar a nadie, ¿no? Entonces, se publicó esta convocatoria. Sin embargo, los consejeros universitarios en ese momento decidimos solicitar que se revocara esa convocatoria de tal forma que se integraran mesas de trabajo para discutir los lineamientos de evaluación para técnicos académicos. Desde entonces, ¿verdad?, estuvimos en diferentes reuniones, por una parte con la abogada en aquel momento, ¿verdad?, la doctora Mónica González Coltró, en 2016, solicitando que se hacía mal uso más bien haciéndole ver que se hacía mal uso de la legislación universitaria en contra de técnicos académicos, puesto que el estatuto del personal académico no era claro en algunos puntos. Entonces esto se tomaba a libre albedrío de las autoridades. Y si ustedes en algún momento checan en la oficina de la abogacía, ahí existen criterios de interpretación. Y si ven cada uno de esos criterios de interpretación en el rubro de técnicos académicos, hay unas interpretaciones que salen fuera de lo que pudiera ser un reconocimiento a la figura académica del técnico académico. Entonces, desafortunadamente nunca nos recibió la doctora para volver a hacer o trabajar sobre estos criterios que nosotros seguimos solicitando desde entonces, pues que se revisen o que queden ya como historia de la legislación. No se pueden eliminar, por supuesto, pero que queden como historia y que se hagan unos nuevos criterios, ya tomando en consideración el nuevo estatuto o la reforma al estatuto del personal académico. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se puede hacer porque la reforma al estatuto no está todavía autorizada por el Consejo Universitario. Por supuesto, en 2018 nosotros comenzamos a hacer foros informativos recabando la información de diferentes dependencias de los técnicos académicos con tal de nosotros hacer una propuesta de lineamientos de evaluación de la figura. Un trabajo arduo de la mayoría de los consejeros, ¿verdad?, de los diferentes órganos colegiados, logramos finalmente tener una entrevista con las autoridades. En este caso, autoridades como el director de la DEGAPA,
los coordinadores de los diferentes consejos académicos de área y el secretario general. De tal manera que la propuesta que nosotros hicimos, aunque no fue fielmente firmada por las autoridades, puesto que hay todavía algunos puntos que nosotros realmente consideramos que no están de acuerdo a lo que nuestra figura necesitaría, ¿verdad? De todas maneras, bajo protesta, se publicó estos lineamientos el 7 de enero de 2019. Entonces, para información de todos ustedes, los lineamientos para evaluación de los técnicos académicos en el programa PRIDE están basados en estos que fueron publicados en esta fecha. En la Gaceta UNAM los pueden encontrar, también los pueden encontrar en la DEGAPA, ¿sí? En la página de la DEGAPA. Y entonces, cualquier cosa relacionada con la evaluación para este programa, la pueden consultar ahí. Por supuesto, recordemos que estos son lineamientos, los criterios para la evaluación, esos están determinados en cada dependencia, ¿sí? Pero estos criterios deben de basarse en los lineamientos que ya están publicados. Bien. Para la segunda generación de consejeros universitarios, que fue de 2016 a 2020-2021, y es que algo ha pasado en la renovación del Consejo Universitario, que no son 4 años, casi siempre han sido 5. Por alguna razón, esta vez por la pandemia, la vez anterior porque tenían que empatar la elección de los consejeros técnicos académicos con la de todas las figuras, etcétera. Entonces se alargó el tiempo de representación. Y para esta segunda, seguimos realizando foros informativos. Los foros informativos son como este que estamos haciendo ahora para ver qué es lo que habíamos logrado para ese entonces. ¿Sí? Por supuesto, algo relevante fue que los técnicos académicos ahora formamos parte de las comisiones evaluadoras del PRIDE, ¿sí? En las diferentes dependencias. Dentro del área que nosotros, ¿verdad? En la que nosotros nos estemos desarrollando. Por ejemplo, en mi caso, yo soy integrante de la comisión evaluadora de PRIDE para la Facultad de Psicología, ¿sí? Dentro del CAPQUIS, ¿sí? Del área biológica, de químicas y de la salud. Entonces, por supuesto, hay otros técnicos académicos que han sido elegidos para formar parte de otras comisiones evaluadoras. Sumamente importante es esto, aunque volvemos otra vez, hace falta equidad para que realmente los técnicos académicos podamos ser evaluados íntegramente. ¿Qué es la equidad? Bueno, pues el que haya más técnicos académicos en esas comisiones, ¿verdad? Porque somos un técnico académico contra 4 profesores o investigadores. Entonces, es un poquito, hay inequidad, pues, en la conformación de estas comisiones. En esta misma, ¿verdad? En el CAPQUIS, yo formé parte de la comisión revisora de PRIDE. Algo que es sumamente importante es que nos están evaluando, ¿verdad? En el caso de PRIDE, conforme a unos lineamientos que hay para profesores, al menos en CAPQUIS. Digo, no igual, pero sí con los mismos rubros, aspecto que no es adecuado, ¿sí? Y entonces, muchas veces lo que se hace en esas revisoras es más o menos decidir olímpicamente si esa persona realmente es acreedora a PRIDE. Entonces, falta todavía por hacer
unos lineamientos para PRI-DD en estos consejos académicos de área. En este sentido, ¿verdad?, me acaban de notificar en una sesión realizada en la Comisión Permanente del Personal Académico de CAPEX, precisamente, que se abrió una discusión acerca de generar estos lineamientos para que sean para que sea más eficiente la calificación y la evaluación de los técnicos académicos. Entonces, bueno, por ahí ya hay un paso más dado en cuanto a la conformación de estos lineamientos y para hacer una evaluación más justa de los técnicos académicos. Ya en el año pasado, en la tercera generación, ¿verdad?, hay solicitudes directas al Consejo Universitario para que los técnicos académicos sean responsables de proyectos. Es decir, que no sea porque pues, cae bien o porque tiene doctorado o porque tiene muchas publicaciones, sino que los técnicos académicos, cualquier técnico académico que haga un trabajo de calidad, pueda someter sus proyectos a cualquier instancia. Entonces, eso se tiene que legislar, tiene que quedar claro en la legislación. Entonces, ya la Comisión de Legislación del Consejo Universitario tiene una solicitud por parte, este fue un trabajo realizado en la Facultad de Medicina, pero que va a afectar a todos los técnicos académicos de la universidad. Entonces, eso es, y fue parte del trabajo que hicieron algunos consejeros universitarios. En este 2022, lo que hemos hecho, tanto consejeros como integrantes del colegio ahora, es solicitar que se analice la reforma al Estatuto del Personal Académico realizada por el claustro académico. Entonces, esto es sumamente importante porque en ese nuevo estatuto que ya se encuentra en el papel, nosotros podemos encontrar algunas ventajas acerca de lo que es la figura del técnico académico. Bueno, no solamente del técnico académico, también de otras figuras, ¿sí? Porque no, nosotros técnicos académicos no solamente tenemos problemas, también tienen problemas los profesores, ¿sí? Entonces, hay mucho todavía por hacer por parte de las figuras académicas, pero nosotros seguimos trabajando por los técnicos académicos y pues una parte que convendría es analizar bien esta reforma al estatuto y de esa manera hacer que la vida universitaria sea mejor para todas las figuras académicas. Bien. En el 2018, eso posterior a la primera generación de consejeros, ¿verdad?, se crea el colegio al que ahora pertenecemos. Este colegio permaneció adormilado por algunos meses, ¿verdad?, pues debido al cambio, por ejemplo, de consejeros, de una falta de unión entre consejeros universitarios en la segunda generación, ¿sí? El trabajo que nosotros hacíamos como formando un órgano colegiado entre consejeros universitarios ya no se continuó en la segunda generación. Entonces, se quedó parado muchos de los trabajos que teníamos pensados, como es la conformación, ¿verdad?, de las comisiones dictaminadoras, en donde queremos también que técnicos académicos estén participando. Entonces, son trabajos, por supuesto, que han quedado pendientes, pero que ahora más adelante les voy a platicar que ya hay alguna propuesta por parte de las autoridades. Bien, por supuesto, ¿verdad?, como ya les digo, hay que recordar que los técnicos académicos ya formamos parte de las comisiones evaluadoras. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Pues desafortunadamente todavía los consejos académicos lo que hacen es solicitar la opinión de los consejos
técnicos para elegir al integrante técnico académico en estas comisiones evaluadoras. Entonces, tiene que cumplir ciertas características. Una cosa que no dice la convocatoria es que tenga que tener doctorado, solamente que sea PRI-DC. ¿Sí? Entonces, pero por supuesto que los consejos técnicos casi siempre buscan que tenga doctorado, ¿no? Entonces, algo que tenemos que cambiar también en esa convocatoria es que tengan la oportunidad más técnicos académicos y no solamente aquellos que tengan un grado académico mayor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha hecho el colegio en este poco tiempo después de haber reanudado sus actividades? Pues lo primero es unir a los técnicos académicos. Entonces, el colegio está formado por integrantes de diferentes dependencias, ¿sí? No solamente del área de humanidades, del área científica, etcétera. Entonces, es abierto, ¿ya? Los técnicos académicos pueden integrarse al colegio y, por supuesto, el que tengamos más integrantes en el colegio, pues dará más fuerza y más credibilidad a los trabajos que haga. Entonces, este foro tiene también como objetivo invitarlos para que formen parte de este colegio. Pues las reuniones que ha desarrollado el colegio siguen siendo virtuales, ¿verdad? Desafortunadamente, por ser de diferentes dependencias, sería muy difícil hacer que nos podamos reunir de manera presencial. Entonces, aunque ya quedó por ahí que en algún momento lo podamos hacer y seguir con las personas que no pueden asistir de manera virtual. Entonces, seguiremos procurando, ¿verdad?, ser el seno de las proposiciones que hagan los consejeros universitarios. Como colegio, no estamos solicitando que los consejeros universitarios vayan y discutan los problemas ahí. Lo que siempre hemos propuesto es que los consejeros universitarios tienen que formar su propio colegio. Ellos discutir la problemática que se esté presentando en ese momento y el colegio lo recibe para ver si se puede enriquecer esa propuesta que ellos están tratando de hacer hacia las autoridades. Entonces, ¿por qué no el colegio se encarga de hacer todo este tipo de propuestas? En mi opinión muy personal, y creo que algunos la comparten, aunque algunos no, es que cuando se abre se amplía la posibilidad de discusión, es mucho más difícil llegar a acuerdos que cuando son grupos pequeños. Entonces, sí, pensemos que sea una comisión, la de los consejeros, y entonces después llegar al seno, al pleno del colegio, y entonces alcanzar el consenso de estas propuestas. Entonces, esa sería una de las principales actividades que haría el colegio. De estos plenos del colegio surgieron las solicitudes hacia el Consejo Universitario de revisar la reforma al Estatuto del Personal Académico.
Se dejó de escuchar. No sé si ustedes escuchen. Nada. No, ya no escuchamos nada. Ya no se escucha. Híjole. Vamos a poner algo aquí en el chat. Ya pusieron. Pero de aquí a que ven. Levanté la mano a ver si la ven para decir que no escuchamos. ¿Alguien tendrá manera de comunicarse? Sí, a ver, estoy viendo. Ahorita les digo. Gracias. Gracias, Betty. Decían que ya había comisiones rimbombante, donde solamente esa comisión era encargada de evaluar a técnicos académicos. Pero realmente eso es nuevamente, como le decía yo, segregar al técnico académico a, no sé, a otra cosa diferente de lo que marca el estatuto del personal académico. Entonces, bueno, nosotros no tenemos realmente el conocimiento de si eso exista realmente, pero de otra manera, si nosotros tenemos las pruebas suficientes para ello, pues tendríamos que generar un oficio también para que esto no ocurriera en ninguna dependencia, ¿sí? Como parte de los trabajos del colegio. Entonces, tenemos en puerta esto, como ya les digo, y además
Algo que nos está proponiendo la Secretaría General, les digo, no sé qué otras autoridades estén ahí, pero principalmente la Secretaría General, es la de eliminar la carta del jefe inmediato para ingresar al programa PRID. Algo que es realmente absurdo, ¿verdad? Si ustedes leen su convocatoria, se necesita la carta del jefe inmediato para que podamos ingresar al programa. Entonces, eso nos parece realmente, ahora sí, eso que está de moda, clasista, ¿no? Entonces, a nosotros nos piden una opinión de nuestro jefe para que podamos entrar a un programa y a los investigadores y profesores no les pide nada, ¿no? Entonces, eso es algo que estuvimos solicitando durante mucho tiempo y ahora hay una propuesta. Entonces, la contrapropuesta que el colegio en su momento les hizo saber a los consejeros y parece que estuvieron de acuerdo es que se quitara la carta del jefe inmediato para este programa, pero que también se hiciera extensivo, ¿verdad?, para los informes y plan de trabajo. ¿Por qué? Primero, para los informes, nosotros como personal académico estamos obligados a entregar un informe de actividades. Nuestro jefe inmediato no tiene por qué evaluarnos de alguna forma, ¿sí?, diciendo si está bien o está mal, o dándonos su visto bueno de que sí hicimos eso, si nosotros tenemos los probatorios para poder demostrar que eso que estamos informando es lo que realmente desarrollamos en el año. Por supuesto, en el avance, en el plan de trabajo, a lo mejor sí cabe la posibilidad de que nos pudiera dar su firma para estar de acuerdo en el trabajo que se va a desarrollar, pero en el informe, pues nos parece que no sería adecuado. Entonces, hay esa contrapropuesta. Va a ser muy difícil que se quite esa de los informes, pero al menos en la del PRIDE parece que hay muchas posibilidades de quitar esta firma, ¿no?, para poder ingresar. Y bueno, ese es uno de los puntos, pero hay otros puntos dentro de los lineamientos que nosotros estamos queriendo cambiar. Por ejemplo, esto de que los técnicos académicos A y B, asociados A y B, no reciban un nivel C de PRIDE porque no se han promovido en los últimos 5 años. Cuando estamos hablando de un programa que lo que está evaluando es la productividad, ¿no? Y no la actualización o la promoción, etcétera. Entonces, no debería existir eso en la convocatoria. Y bueno, algunos otros más, ¿no? Como, por ejemplo, el que la docencia se tenga que considerar como algo formal, es decir, horas frente a grupo. Cuando el técnico académico es el responsable muchas veces de los alumnos, ¿verdad?, del jefe inmediato. Entonces, eso es formación de recursos humanos, eso es docencia. El marco institucional de docencia lo menciona, de tal forma que eso se debe de contar como docencia en el programa de estímulos. Bueno, ¿qué nos solicitan o cuál fue la propuesta de las autoridades con respecto a la revisión de la reforma del Estatuto del Personal Académico con respecto a los técnicos académicos? Lo primero que dijeron es, pues, lo primero que hay que hacer es definir la figura. Y entonces uno de nuestros consejeros universitarios le dijo, sí, en la reforma del Estatuto del Personal Académico hay ya una redefinición de la figura. Y viendo nuestra figura de técnico académico, nos remontaremos un poquito hacia los 70s, en donde ya había una
definición de la figura, pero que realmente es posible que en aquellos tiempos correspondiera a lo que se decía, ¿verdad? Como apoyo, ¿verdad? Como realizar tareas específicas, dice, resolviendo problemas específicos encomendados. Entonces, parte de eso se retomó para hacer el estatuto del personal académico en función de la figura de técnico académico. Pero si ven ustedes más adelante, cuando se inició la discusión acerca de la organización de un congreso universitario, ¿verdad? El rector Jorge Carpizo hizo que en el consejo universitario se reconociera a la figura del técnico académico como personal de carrera, cosa que no se consideró, no se ha considerado. O sea, en ningún lado del Estatuto de Personal Académico dice que nosotros somos personal de carrera. En algunas dependencias nos consideran personal de carrera, pero no lo dice exactamente. Entonces, eso es algo que debemos de retomar, ¿sí? Eso fue un acuerdo del Consejo Universitario que nunca pasó a la legislación. Entonces, aspectos de ese tipo son los que hay que ir retomando para hacer de nuestra figura, ¿sí?, una figura digna de ser académica en la universidad. De tal manera, aquí les presento qué es lo que dice en el Estatuto del Personal Académico actual, la figura de técnico académico. ¿Sí? Entonces, no lo voy a leer, ya ustedes seguramente estarán familiarizados con, con esta definición, porque además de esto trata el que cada vez que que solicitan su promoción, ¿verdad?, pues hay que ver qué dice del técnico académico, ¿no? Además de los criterios que se necesitan para promoverse al siguiente nivel. Entonces, bueno, y algo que sí hay es una definición del técnico académico mucho más completa en el documento de la reforma al Estatuto del Personal Académico. Esto es lo que queremos que se retome. ¿Sí? Otra cosa que es importante y que ya lo habíamos hablado en los anteriores foros que hemos organizado, es que en ningún lado del Estatuto del Personal Académico, del actual, dice que el técnico académico es personal de apoyo. En ningún lado. De tal manera que eso incluso en la convocatoria de los estímulos PRIDE ya desapareció. Entonces, colabora, participa, ese es lo que debe hacer, lo que debe decir del técnico académico. Por último, aquí les dejo en estas, simplemente, esta fue la propuesta de las autoridades a los consejeros universitarios, primero, para la integración de las comisiones dictaminadoras, y esto es lo que los consejeros van el día de hoy a las 5 de la tarde a proponer a las autoridades, además de otros puntos que seguramente se tratarán ahí. ¿Sí? Si quieren esta presentación, se las hacemos llegar, no sé, de alguna forma, ¿no? Para que la tengan. Y aquí está acerca de eliminar el informe, dice, de la persona responsable de grupo o área de adscripción. Entonces, y acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Bueno, aquí también se habla, déjenme ver si está en la siguiente. No. Se habla de eliminarlo en los informes, sobre todo porque el consejo técnico es el responsable de llevar a cabo
la evaluación, ¿no? Y bueno, eso sería lo que les veníamos a informar esta vez, simplemente para retomar un poco la historia de los técnicos académicos y de la participación que como figura hemos tenido a lo largo de quizá lo más representativo desde el 2000 hasta ahora. No sé si tengan algunas preguntas. De cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuáles son las características de un académico de carrera? Bueno, un académico de carrera es aquel que es considerado un profesional en su área. ¿Sí? Entonces, a pesar de que nosotros hagamos actualización, ¿verdad? Que nos podamos promover, que tengamos una carrera académica dentro de la universidad, no estamos considerados como un personal de carrera. Entonces, si ven ustedes en el estatuto del personal académico, los profesores se le dicen profesores de carrera. ¿Sí? Entonces, son profesionales en su área. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Qué tiene que ver si de todas maneras hacemos lo mismo? Pues sí tiene que ver, porque es una dignificación de la figura. Nuevamente volvemos a lo mismo. Entonces, a ellos los consideran así, a nosotros no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues pelear simplemente por nuestros derechos. Eso es lo único. Hola, yo tengo dos preguntas. Sí. Acá de este lado. Sí. La primera, nosotros como técnicos académicos, nuestro patrón es la UNAM, porque ella nos paga, no el jefe inmediato. Entonces, justo en este sentido, ¿cómo nosotros como técnicos podemos adquirir a derechos de la UNAM sin tener que pasar por el jefe inmediato? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuáles son los lineamientos para poder, primero, tener una promoción y luego poder aspirar a un PRI-DD, por ejemplo, que no se sabe en ningún lado? Si es totalmente de perspectiva, pues en realidad a nosotros nunca la mayoría de nosotros no nos dan el PRI-DD, nos quedamos en C. Nada más, gracias. Sí, bueno, con respecto a la primera, sí, yo creo que hay, digamos, reglas del juego que se han puesto en diferentes documentos en donde nos dicen que nosotros debemos de entregar nuestra documentación firmada por el jefe, vamos a decirlo. ¿Sí? Ahora, para realizar nuestro informe, debo decirles, nosotros de todas maneras necesitamos el aval de alguien. Eso es necesario, pero puede no ser de nuestro jefe inmediato. Si ustedes lo ingresan al consejo técnico, con que les firme el jefe de departamento, de que ustedes están informando, con eso es más que suficiente, pero no necesita su jefe inmediato hacer un recuento de lo que ustedes hicieron y de autorizar que ustedes están entregando. Eso no se puede hacer porque él no está evaluando. ¿Sí? Entonces, esa es la primera. Sí, dígame. Es que, por ejemplo, en nuestra dependencia sí nos piden una carta. Sí, ¿no? Entonces, sí. Bueno, eso es lo que necesitamos nosotros seguir insistiendo en que eso no debería de ser. O sea, lo hemos pedido durante mucho tiempo y dicen que no, que es necesaria, que porque ¿quién más sabe qué es lo que hacen? Pues, ¿cómo que quién? Pues yo, ¿no? Tiene que confiar en mí. Yo estoy entregando los probatorios acerca de las actividades que estoy haciendo. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Sí? En muchas dependencias, bueno, de hecho en todas las dependencias. En todas las dependencias se necesita el visto bueno de nuestro jefe para que podamos entregar un informe. ¿Sí? Eso es lo que ya no queremos que exista. O sea, voy a entregar mi informe. Quien me va a evaluar es el consejo técnico. ¿Y conforme a qué me va a evaluar? Conforme al plan anterior. Entonces, en el plan anterior, es posible que si yo pueda tener la firma del jefe, porque yo necesito estar de acuerdo con alguien para poder trabajar, ¿sí? Ahí sí. Pero ahí no me están evaluando. Ahí simplemente estoy sometiendo mi trabajo
¿verdad? Al jefe inmediato, con el cual estoy colaborando, no apoyándole, ¿verdad? Porque apoyándole pues es una palabra que puede tener muchas connotaciones, ¿no? Entonces estoy colaborando y participando de los proyectos que tiene. Ahí sí. Entonces este es mi plan de trabajo. Si me firma, estamos de acuerdo, listo, y se mete. Y conforme a ese plan de trabajo, es conforme a lo que me va a evaluar el Consejo Técnico. ¿Sale? De PRIDE. Sí, ese es un gran problema. Como les decía, ya comenzó la discusión acerca de que debe de haber lineamientos para la evaluación de técnicos académicos que estén propuestos para PRIDE, porque no los hay. No los hay. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que diferentes comisiones evaluadoras para PRIDE, pues consideran, no, pues este no, este sí, este no, y este sí. ¿Conforme a qué? Conforme a la opinión de ellos. Habiendo unos lineamientos, ya podemos nosotros, de acuerdo a eso, solicitar el recurso de revisión de mi expediente para ver si realmente lo que ellos me están diciendo es por lo que yo no merezco tener PRIDE. ¿Sí? Entonces, sí, ya se está trabajando en eso. Esperemos que pronto tengamos frutos, ¿verdad? Aunque generalmente lo que siempre dicen es que esto puede tardar. Pues lo que tarde, no importa, empiécenlo ya, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto de los lineamientos ya se tiene que acelerar porque desde que yo estuve en CAPQUIS, yo estuve solicitando durante mucho tiempo estos lineamientos y estos lineamientos. Me decían, sí, ya lo estamos trabajando, digo, pero no me han llamado a trabajar con ellos. Los técnicos académicos debemos de estar participando en la creación de estos lineamientos. Entonces, esperemos que sí, que ya pronto tengamos una respuesta acerca de esto. Sí. Gracias, muy amables. Guillermo Peinberg del CRIM. Lo que pregunta el compañero yo creo que es central y se ha discutido desde hace mucho tiempo. La pregunta que hay detrás, en mi opinión, es, ¿somos personal académico? ¿Sí o no? Sí. Somos técnicos académicos. Aquí hay como dos momentos. El momento del plan de trabajo que está en el estatuto, que es obligatorio, y del informe anual. Esa es una evaluación. ¿Cómo se evalúan los académicos? Los académicos se evalúan por pares. Y aquí la contradicción es que muchos de los académicos están, digamos, sobre todo en el área de servicios, sometidos a un plan que está coordinado por un jefe que no es académico, que forma parte de la estructura de gobierno. Entonces, eso en el caso de los informes del EPA. Por otro lado, los programas de desempeño como PRIDE, ¿no? Yo creo que la clave está, o sea, todos los científicos, los académicos, lo que han defendido y lo que se ha posicionado efectivamente es la evaluación por pares. Entonces yo creo que el fundamento de por qué esas cartas realmente salen sobrando en el esquema de que si somos académicos, lo que tenemos que tener son comisiones que evalúen con criterios de paridad académica, yo pienso que ese es el argumento central, ¿no? Sí. Sí, eso es algo que seguimos nuevamente. Esta discusión acerca de la evaluación por pares tiene desde la primera generación de técnicos académicos. Entonces, algo que habíamos estado solicitando es participar en todas las comisiones. Y nos han ido dosificando cada vez. Entonces, ahora llega el momento de que nos están proponiendo integrar comisiones dictaminadoras, pero tenemos que volver a lo mismo, ¿sí? Una manera de dignificar la figura es que no nos hagan a un lado. Entonces, si nos dicen, pues vamos a crear unas comisiones para que solamente los evalúen a ustedes, pues no, ¿por qué?
Alguna vez, cuando estaba yo en el Consejo Técnico de Medicina, cuando se integraron los técnicos académicos al Consejo Técnico, le pedimos al abogado de la facultad que se integraran los técnicos académicos a las comisiones, ¿verdad? A las AAA. No, pues que no pueden los técnicos académicos evaluar a profesores. Digo, ¿cómo? A ver, explícanos eso, ¿no? Es discriminatorio. ¿Por qué ellos sí nos pueden evaluar a nosotros y nosotros no los podemos evaluar a ellos? ¿Es de capacidad? Pues no, porque hay muchos técnicos académicos que tienen una gran capacidad y tienen a veces mayor producción que algunos profesores. Entonces, yo creo que esa no es la razón. Total que después de un tiempo ya los integraron, pero la razón era esa. O sea, si nosotros volvemos a decir, bueno, pues está bien que sean comisiones para que nos evalúen a nosotros, pues estamos dando la razón de muchas cosas que piensan de nosotros y que no somos. ¿Sí? Entonces tenemos la misma capacidad que cualquier figura académica en la universidad. Entonces, eso es algo sumamente importante y que no debemos de perder de vista. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Guillermo. Bueno, no hay que dejar de ver aquí la importancia de pertenecer a todos los órganos colegiados, como ya lo mencionaste reiteradamente. O sea, yo estoy haciendo una lista rápida de el año de 96, 2000. En el CRIM solamente estábamos representados en el Consejo Interno, un propietario y un suplente de técnico académico. Sí. Actualmente hay 2 representantes propietarios y 2 suplentes en el Consejo Interno. Tenemos un representante, que ese es para todos, el subsistema. En el Consejo Técnico de Humanidades, un propietario y un suplente. Tenemos en el CACS a un propietario. En el Comité de Desarrollo Académico, 2 propietarios. Y en una dictaminadora, una representante técnico académico. Y aún así es complicada la evaluación y estar constantemente con ese proceso de erosión donde nos discriminan, nos tratan de hacer a un lado. Y como está diciendo Guillermo, aquí el asunto de estar evaluados por pares, no solo es a nivel de figuras, sino también de especialidades. O sea, la complejidad que abarca la figura, pues estamos insertos en muchísimas áreas. Entonces, sí es fundamental que todo el tiempo estemos tratando de participar. Aquí el último envío que hice a los técnicos académicos del CRIM era ese texto que redactaron ustedes, donde hablan de que es importante participar, importante estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a ser un proceso que se detenga, no va a ser un proceso que esté totalmente acabado. Es un proceso que tenemos que estarle dando vida constante y vida constante con buena participación y buen estudio. Aquí hay una cuestión que a mí me parece interesante. Todos estos procesos son verdaderos litigios y por eso se trabaja sobre la legislación universitaria. ¿Sí? Gracias. Sí, hay otra cosa que es sumamente importante y es que la universidad ha usado indiscriminadamente el artículo 51 para la contratación. Entonces, eso, aunque en el Estatuto del Personal Académico no dice en ningún lado que los artículos 51 no se puedan promover, ¿ah? Eso es lo que toman las autoridades para decirte, no, pues es que tú estás por contrato, no te puedes promover. Entonces, ese es un problema, pues, que tiene años. Entonces, hay personas, por ejemplo, que tienen, no sé, 20 años en la misma categoría y no se promueven. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el jefe inmediato dice, no, espérate, tú estás bien así o lo que sea. ¿Sí? Mucho menos después de esos
años que han trabajado, pues van a hacer un concurso abierto. ¿Por qué? Díganme si no, ahora las contrataciones de técnicos académicos, ¿verdad? Pues se dan solicitando al menos maestría o doctorado, incluso postdoctorado, ¿no? Yo he visto por ahí algunas que dices, ¿qué? O sea, estamos viendo el final de la carrera académica en la universidad. Es decir, aquellos que entrábamos de asociado A, por ejemplo, o de auxiliares que ya no existen tampoco, ¿no? De asociado A, y ibas recorriendo todos los niveles hasta llegar a titularse. Eso es hacer una carrera académica, ¿no? Ahora no, ahora tienes doctorado, sí, ya llegas directo a C, ya estás ahí. ¿Y después? ¿No? ¿Qué va a pasar? Pues ahora, seguramente, si somos aspiracionistas, vamos a querer ser profesores, ¿no? Investigadores. Entonces, hay una gran problemática detrás de ese artículo 51, que también hemos solicitado, y por eso ahora se hicieron los programas de regularización del personal académico, no sé si están enterados de eso, en donde aquellos artículos 51, ¿verdad?, pudieran optar por su concurso de oposición. ¿Cuál es el riesgo? Pues ese, ¿no? Entonces, ¿te quedas o te vas? Ese es uno de los problemas. Sí. A ver si está por ahí para que nos puedan oír por favor. Perdón, tanta pregunta, pero mi pregunta va, después de, por ejemplo, 10 años de carrera donde todavía no tienes un concurso de oposición abierta, todos tus informes están bien, no tienen ninguna queja, abren el concurso, lo pierdes por la evaluación, ¿qué pasa con el personal? ¿Simplemente la UNAM le dice adiós y se acaba todo? Claro. Eso no es justo. Sí. Sí, no es justo. Pero bueno, nuevamente aquí, pero ¿quién a ustedes les dijo que a los 3 años podrían abrir su concurso de oposición abierto cuando los contrataron? Nadie. ¿Sí? Entonces, eso es algo que está dentro del estatuto. A los 3 años tú puedes solicitar tu concurso de oposición, pero a quien lo haya hecho quizá y no lo haya podido hacer es porque le dijeron, no, espérate, en el siguiente año vas a publicar más y entonces ya tienes, y así se fue. Y ya cuando se da cuenta tiene 15 años y dice, híjole. Ahí lo que pasa también es que si tú no tienes el apoyo de tu jefe directo, Claro. o sea, porque a veces tienes el tiempo, los famosos 3 años o equivalencias o algo así, pero si tú no tienes esa carta, pues no puedes hacer nada, o sea, no es que no quieras. Nuevamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene alguien que decir cuál es mi capacidad? ¿Cuáles son los méritos que yo tengo para solicitar un nivel adelante? Pues yo mismo, mi trabajo, ¿no? Mis logros, mis productos, ahí están, ¿no? Mi desempeño. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que ha generado este artículo 51. Y claro, por ejemplo, hay profesores en los cuales pues ya el técnico tiene, sí, 10 años, vamos a decir, y de repente dice, pues ya, se cumplió aquí y viene ahora mi estudiante a suplirte, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, si solamente eso es obra determinada, entonces se acabó la obra determinada y ya. Sí. Lo que a mí siempre me ha parecido también es la ambigüedad. Claro, o sea, somos muchos, muy diversos en toda la UNAM y todo eso, pero la ambigüedad de reglas claras, qué es lo que debe de ser o hacer un técnico académico. Entonces eso también no sé desde dónde se debe de procurar o de establecer más claramente, porque esa ambigüedad también nos ha perjudicado, ¿no? Sí. Eso que usted decía de que qué es lo que si damos apoyo, que si planeas, que si organizas,
la mayoría de nosotros creo que somos profesionistas a partir de licenciaturas, maestrías, hasta doctorados, ¿no? Sí. Entonces no puedes pensar que una persona nada más así nada más sin claramente, a veces haces muchas cosas y que no esté definido cuál es, hasta dónde debe llegar o qué es lo que realmente realizas. Realizas una acción, no solamente ayudas, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ha prestado precisamente a eso. Y yo también pensaba pero eso no sé si es a nivel interno, o sea, el formato de los informes no debería ser el mismo entre un investigador y, por ejemplo, en el caso de nosotros y nosotros, porque hay muchos campos que no podemos llenar. Entonces, ahora sí que, como se dice vulgarmente, tienes que echarle crema a tus tacos en cuartilla y media o algo así, porque hay cosas que no puedes llenar. No sé si eso se pueda, ¿a dónde podemos recurrir a solucionarlo? Bueno, aquí en ese sentido, nuevamente me voy hacia los criterios de evaluación. O sea, esos se deben de trabajar dentro de la dependencia, ¿sí? En la dependencia debe de haber los criterios claros de cuáles son esos rubros que consideran necesarios para que cumplas con ese, ¿sí? Entonces, ahora, si tu plan de trabajo ya fue autorizado por el Consejo Técnico, el Consejo Técnico debe estar o debe tener el conocimiento de cuáles son las necesidades para la institución, incluso para el jefe inmediato. Porque el jefe inmediato dice, ya di mi visto bueno, este va a ser el plan de trabajo. ¿Cuáles son los límites para el técnico académico? No hay. No hay. Entonces, eso es otra de las cosas que también está. El técnico académico puede realizar actividades de todo tipo, de difusión, de docencia, de investigación, de todo tipo. Entonces, el que le pongan límites, ¿verdad? No hace que el técnico se pueda desarrollar íntegramente. Entonces, se está igual, o sea, son puntos que debemos de seguir trabajando porque no quieren aceptar que el técnico académico tiene una capacidad igual y a veces mayor que algunos profesores. Entonces, así es. O sea, ahora sí que no somos iguales, ¿no? Somos diferentes, tenemos diferentes capacidades y el técnico tiene la capacidad de desarrollar cualquier actividad. Entonces, y eso ha generado para muchos técnicos académicos, imagínense, ser mal evaluados porque tienen muchos artículos o porque tutorean alumnos. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que ya no se considera técnico académico, ya se considera un profesor. Entonces, hay muchas discrepancias y eso se tiene que unificar a nivel universidad. A nivel universidad eso debe estar bien establecido. Eso es lo malo de la legislación, que no es puntual. Pero imagínense, para ser puntual en todas las actividades que realizan los técnicos académicos, los profesores. Es muy difícil, sí. José Antonio, hay una pregunta en el canal de YouTube, es de Marcos Verdejo de Psicología. Dice, la propuesta de nuestros representantes en el Consejo Universitario de estos cambios en la evaluación del PRIDE, ¿serían para esta convocatoria que ya está publicada o esperaríamos para el 2024? Es obvio que es hasta el otro. Sí, no, tendríamos que esperar. Lo primero que necesitamos es que las autoridades acepten esta contrapropuesta. Sí, no podemos decir cuándo se pudieran hacer estos cambios. Bueno, también hay una invitación. Después de que terminemos, nos vamos a ir a comer con los ponentes en la cafetería de la Torre de Rectoría, por si alguno quiere acompañarnos, con toda confianza nos podemos acompañar. ¿Alguna otra pregunta? Antes de que se vayan, les agradezco mucho la asistencia. Sí, yo también tengo agradecimientos, si me permites. Claro. Quisiera hacer público el agradecimiento a Shirley Alquicira Hernández, Alfredo Hernández Álvarez,
al director del Centro de Ciencias Genómicas, a Cristian, y al secretario académico, Sergio Encarnación, a Lorena, la secretaria de la Secretaría Académica, a Sara Isabel Fuentes, también por su participación, a Waldo en el área técnica, y a todos ustedes por su participación. Pues muchas gracias por estar. Insistir en que la unificación como técnicos académicos y discutir todos estos puntos es muy importante. Si ustedes se fijan, nos restringieron el número de asientos por la cuestión de salubridad, por la epidemia, pero esperemos que en las próximas reuniones a nivel local y a nivel nacional seamos más los que participemos, donde nos integremos como técnicos académicos para reforzar y darle pues fuerza. Yo la pregunta última que te tengo, José Antonio, es ¿qué esperas en el futuro? Ahora hay respuesta de rectoría, afortunadamente, donde nos puedan alargar la confirmación de nuestras peticiones. Veo que hay una buena disposición de las autoridades a tratar de resolver y dar respuesta a las inquietudes. Creo que eso es bueno y queremos que nos des tu perspectiva, si quieres, para terminar. ¿Cómo nos ves en el futuro el técnico académico en la UNAM? ¿O cómo nos queremos ver todos y todas en la UNAM como técnicos académicos? Sí, bueno, la apertura que ha tenido las autoridades, debo decirte, está muy limitada, porque solamente está tocando un solo punto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es que se revise íntegramente el documento que se entregó. Y en ese documento viene este aspecto que nos hablan de las comisiones dictaminadoras. Entonces, si nos van a dosificar así, pues sí, quién sabe cuánto tiempo pasará, ¿sí? Y a lo mejor es el mismo tiempo que si se comienza a revisar todo el documento, pero no sería bueno ver y relacionar los puntos en el documento, viéndolo integralmente, que viéndolo aisladamente. Pues yo creo que sí. Entonces, la perspectiva que yo tengo es que al momento de volver a revisar algún otro punto, pues a lo mejor nos vamos a tener que regresar al anterior. ¿Sí? Entonces, pero es un comienzo. Es un comienzo y yo espero que estos representantes, consejeros universitarios que están trabajando unidos nos puedan pues dar buenos resultados, ¿verdad? Que como ustedes vieron, pues es a cuentagotas, pero vamos avanzando. O sea, tenemos que ir avanzando de esa forma porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, pero sí, esa apertura que realmente es lo que necesitamos, entrevistarnos con las autoridades y exponerle nuestros argumentos para poder modificar algunas cosas en la universidad. Hay otra pregunta, José Antonio, en el chat de YouTube. Dice Jale Sumin, dice otro requisito, además de la carta del jefe, es la opinión de los usuarios. ¿Ese requisito permanecerá igual o se eliminará? Bueno, es que para algunos técnicos académicos, este punto acerca de la opinión de los usuarios es que muchos son de servicio. Entonces, la manera en que tienen que justificar la actividad que están realizando es porque los usuarios hacen patente que esta persona les ha ayudado o tiene una participación en algún proyecto, etcétera. Eso es lo que nosotros queremos entender ahí. Eso porque ese no es requisito para participar. El requisito para participar es la opinión del jefe. Es decir, ahora sí que sí le doy permiso para que entre al programa, ¿no? Entonces, ese es el punto. Hay como 3 preguntas más en el chat de YouTube, pero desafortunadamente se desconectó. Vamos a ver si
si hay la oportunidad. Si nos las quieren volver a mandar para... No sé si tengan alguna otra inquietud aquí en la sala. Bueno, de todas maneras, como les decía yo, los venimos invitando a integrarse al colegio. El colegio tiene ya ahora un canal de YouTube que se llama Técnicos Académicos 2018. Ahí pueden ver los trabajos que hemos realizado como colegio y ya en los próximos videos integraré yo la liga o el formulario para que soliciten integrarse si es que les interesa. Sí. Dice otro más opinión de los usuarios. Dice, un órgano colegiado o actividad colegial electos por el voto. No, no. Todos los académicos tenemos el derecho, ¿verdad?, de formar órganos colegiados. Todos. O sea, los colegios de las diferentes dependencias pues, son órganos colegiados también. ¿Sí? Julieta Hernández pregunta, dice, otro tema es ¿quién define y se interpreta el área de especialización? Pues en ocasiones los jefes no quieren reconocer labores de investigación y se exige que esté adscrito a un investigador. Ese es un gran problema que ha generado en la evaluación de los estímulos del PRIDE. Es decir, eso y además en la promoción, porque ella habla acerca de la especialización, el grado de especialización. ¿Qué quiere decir eso? Pues desde mi punto de vista, un grado de especialización es alcanzar lo que dicen los criterios para, me parece que es para titularse, por ejemplo. O sea, que pueda hacer programaciones, que pueda innovar, ¿sí? Entonces, todas esas actividades que realiza el técnico académico, pues ya es un grado de especialización. Y algunas dependencias, desafortunadamente, piden que sea una técnica especializada. ¿Una técnica especializada? ¿Cómo cuál? O sea, es sumamente difícil. Por ejemplo, hablar de técnicas especializadas, pues todas las técnicas que utilizamos en nuestro lugar de trabajo son especializadas. O sea, se utilizan aquí y los resultados están a la vista. Entonces, ese pudiera ser un argumento para poder vencer esto, aunque a veces no es suficiente. Entonces, necesitan que sea una técnica de vanguardia para que tomen en consideración lo de la especialización. Entonces, pero eso a base de argumentos tenemos que tirarlo de alguna forma. Sí. Gracias. Sí, en ese sentido, nos piden tener doctorado o equivalencia, pero esa equivalencia no está especificada en ningún lado. Y en muchos aspectos nos preparamos, tomamos cursos de especialización, tomamos certificaciones que son nivel internacional y sin embargo no lo toman como una equivalencia y nos echan para atrás el cambio de nivel porque no tenemos el grado de doctor. Entonces, ¿cómo aclarar, ¿no?, que sí tenemos preparación y tenemos grados de especialización? Bueno, yo creo que una forma de hacerlo es la siguiente. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, cuando se publicaron los lineamientos para evaluación de técnicos académicos por el Consejo Técnico, ¿sí? Entonces, ahí había los criterios que se utilizaban para las equivalencias. Entonces, y eran claros.
bueno, son claros, ¿sí, Paco? O sea, ¿cuántos artículos? Si hay artículo de primer autor, si hay cómo se consideran los agradecimientos. O sea, ahí hay, en este rubro de equivalencias, a mí me parece que pues, está bien especificado, que a lo mejor no es lo que esperáramos, porque, pues, ¿qué es lo que se necesita para ser doctorado? A lo mejor una preparación. Preparación que tú has tenido durante mucho tiempo en tu área de trabajo, ¿no? Luego, estás altamente especializado. Estás altamente especializado porque eso lo has hecho durante ¿cuántos años? Has participado en artículos y pensemos, sí, tu jefe te dejó ser primer autor. Yo creo que un artículo de primer autor habla de la especialización que has adquirido, ¿no? Y entonces, ¿por qué no voltear a ver ese tipo de actividades y que han generado la especialización para hacer las equivalencias? Entonces, lo que yo sugeriría es que se juntaran los técnicos académicos, hicieran una propuesta para los criterios de equivalencias, ¿no? Algo que sea razonable, por supuesto, también, ¿sí? Entonces, de esa manera yo creo que se podrían solventar muchos de los criterios o de las opiniones para poder hacer válida la promoción, ¿no? Pues yo creo que se deben de reunir ustedes y hacerlo llegar al Consejo Técnico. ¿Sí? Ahorita hasta donde yo sé, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Consejo Técnico solicitó que los técnicos trabajaran en los diferentes criterios, ¿verdad? Para su evaluación. Entonces, ahí es apertura por parte a lo mejor del Consejo Técnico. Pero no hay que esperar a que se abra el Consejo Técnico, hay que abrirlo de alguna forma y entonces el trabajo se tiene que hacer dentro de la misma dependencia. Eso ya no se puede hacer a nivel general. Entonces, dentro de la misma dependencia hay que trabajar en los criterios que consideramos sean suficientes para hacer una equivalencia a doctorado. ¿Sí? Entonces, pero necesitan unirse técnicos académicos. Bueno, a veces es muy difícil por todas las actividades que realizamos, pero hacer un esfuercito de reunirse a lo mejor cada media hora, media hora, no sé, en la semana, simplemente para ver los puntos importantes que hay que tratar y listo, los correos, etcétera. No, me parece que es un ejercicio que debiera de hacerse en todas las dependencias. Una pregunta en el chat. ¿Qué sucede cuando los técnicos académicos tenemos grado de doctorado y los jefes de licenciatura? Si se dice que el técnico académico debe vincularse al doctor del área que trabaja y en la dependencia no hay, ¿con qué nos vinculamos? Y en la dependencia de parte de Hilda Bustamante. Sí, bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Quien hace las reglas, desafortunadamente no somos los técnicos académicos, ¿sí? Entonces, las hacen las autoridades en unión o en congregación o en, como se llame, con los profesores o investigadores. Entonces, ellos dictan las reglas. ¿Por qué hay profesores que tienen licenciatura? Porque eso durante mucho tiempo, antes en la universidad, no se solicitaba tener grado de doctor para ser investigador o profesor. Entonces, hay profesores, ¿verdad?, investigadores que tienen licenciatura. ¿Sí? Pero otra vez volvemos a lo mismo. Es que a lo mejor el grado de doctor, ¿verdad?, no quiere decir que seas mejor que alguien, ¿sí? Digo, no es el caso, pero es en el sentido de que cuando ya quedó establecido ese grupo de investigación, el profesor pues,
no tenía doctorado, pero su producción y todo eso lo ha llevado a tener la calidad, ¿no? La calidad. Entonces, hay que reconocerlo de alguna forma, ¿sí? No sé en dónde diga que el técnico académico debe de quedar adscrito a un grupo con un investigador, profesor que tenga doctorado. Creo que no hay, ¿eh? Creo que no. No hay. Entonces, por supuesto, si tú tienes doctorado, ¿qué es lo que te toca hacer como técnico académico? Pues yo creo que más te toca que hacer más en ese grupo, ¿no? Es decir, fíjense, yo ya tengo doctorado, me he especializado en esto, ¿sí? Entonces, pues simplemente aprovechar los estímulos para llegar a ser PRI-DD. Esa sería mi opinión, ¿sí? No podemos cambiar, es decir, no podemos decir que un profesor, por el simple hecho de que tenga licenciatura, deje de serlo. Porque nuevamente nos estaríamos dando un tiro en el pie, ¿sí? Porque hay técnicos académicos que tienen licenciatura y realmente son muy efectivos, y los que tienen doctorado, pues también. Entonces, creo que no pelearíamos con eso, ¿sí? Por supuesto, si en su dependencia hay un reglamento en donde diga eso, ¿a dónde voy yo? ¿No? Es muy complicado porque dentro de la universidad hay, no sé, 1 millón de historias. Cada uno tenemos la nuestra. Entonces, eso es lo complicado, ¿verdad? Lo más complicado de hacer, que sea uniforme para todos. Pero tenemos que hacerlo de alguna forma. Porque si no, entonces si vamos a hacer uno para cada historia, va a ser muy, muy difícil tratar de legislar o de regular o de dar una explicación. Sí, cada persona sería un caso, ¿no? Sería un caso, Entonces, claro, sí. Es muy complicado. sí, Es muy complicado, pero sí, si en su dependencia dice que tiene que estar adscrito a un grupo que de una persona que tenga doctorado, pues ahí está mal. Ya desde ahí está mal, ¿no? Porque no se están cumpliendo el reglamento de su dependencia. Bueno, si no hay más preguntas, pues gracias por su asistencia. Gracias, José Antonio, Francisco, Guillermo, porque a todo el personal del staff, Waldo, muy amable, gracias. Muchas también, gracias. Alfredo, a todos ya les di las gracias. Y los esperamos ahí al lado de la cafetería para compartir con ellos un rato más en lo personal. Si quieren todavía dialogar algunas cuestiones personales, pues ellos van a estar comiendo con Claro, nosotros, así con de gusto. que con gusto vamos, ahí los acompañamos. Pues gracias.